Habemos 18 participantes, ¿verdad? Ya activamos la grabación, gracias. Ok, vamos a continuar. Ya estamos con el problema 5.8. El problema 5.8 lo habíamos comenzado el día de ayer. Es una esfera. Esta esfera está movida, está ubicada en el punto A, B, C. Y pues lo que nos pedían era encontrar el potencial en cualquier punto X, Y, Z fuera de la esfera. Y a partir de las componentes rectangulares de E en ese punto. De ahí, el día de ayer, encontramos el potencial. Definíamos, estamos haciendo un recordatorio de lo de ayer, definíamos el resultado generalizado, que es para el caso fuera de la esfera. Y lo que tocaba era encontrar la magnitud de R. Para encontrar la magnitud de R, había que plantear el vector R. Y ese vector R es aquel que va desde el centro de la esfera hacia el punto en cuestión, el punto en análisis. Y pudimos apreciar que para poder llegar al punto en cuestión, para sacar ese R, había que hacer la resta de dos vectores, el vector R2 y el vector R1, que es este de acá, ¿verdad? Una vez encontrando eso, planteamos los vectores en coordenadas cartesianas, sacábamos la resta, luego sacábamos la magnitud y obteníamos el resultado que está encerrado en color naranja, ¿verdad? Que es el resultado para el potencial fuera de la esfera en un punto cualquiera, X, Y, Z, ¿verdad? Ahora vamos a partir de encontrar las componentes rectangulares del campo eléctrico en ese punto. Entonces vamos a recordar, ¿verdad? Vamos a encontrar las componentes rectangulares de encontrar las componentes rectangulares de E en dicho punto. Entonces, para eso vamos a usar el concepto de que el campo eléctrico se puede definir como menos el gradiente de una función escalar llamada potencial. Ok, si ustedes se fijan, estamos trabajando el punto de campo en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Así nos quedó el vector R en coordenadas cartesianas. Por tanto, nosotros debemos de trabajar el gradiente en coordenadas cartesianas. Entonces, si recordamos el gradiente en coordenadas cartesianas, nos queda la parcial, la menos sería ahí, la parcial de phi con respecto a x en dirección de x, más la parcial de phi con respecto a y en dirección de y, más la parcial de phi con respecto a z en dirección de z. ¿De acuerdo? Entonces, si yo introduzco el signo menos en cada una de las expresiones, ¿verdad? Este signo menos por medio de distributiva, ¿verdad? Hago distributiva.
voy a llegar a obtener las componentes rectangulares, ¿verdad? Las componentes rectangulares. Entonces me va a quedar que EX va a ser igual a menos la parcial de phi con respecto a X. EY me va a quedar igual a menos la parcial de phi con respecto a Y. Y EZ, la componente Z del campo va a ser la parcial de phi con respecto a Z, con un signo menos, 3. Eso es lo que nos están pidiendo en este problema, las componentes rectangulares. Entonces, por separado, ¿verdad? ¿Los unitarios solo se eliminan o hay alguna explicación? No, no, no se eliminan. Lo que pasa es que usted, recuerde, tiene un campo eléctrico que tiene 3 componentes. Entonces no se han eliminado. Lo que estoy calculando con las parciales simplemente es esto, las componentes, los valores de las componentes, de las magnitudes. Pero si usted quiere armar el campo como tal, usted lo expresa ya con los unitarios. No sé si me explico. Esas son las componentes. Lo que estoy sacando son las componentes, los valores de las componentes. Los Sí, unitarios sí, ahí están, ¿verdad? solo sería la magnitud. Bueno, correcto, es correcto. Solamente sería la magnitud, ¿verdad? Sí, sí, entendido. Listo, pues. Entonces, saquemos, ¿verdad? Las parciales. Me voy a llevar esta función de potencial, a ver, sí, me la voy a llevar a la siguiente página para, yo creo que sí me acuerdo cómo es. Y para sacar las parciales, porque eso es algo más largo. Entonces vamos a hacerlo en la siguiente página, ¿verdad? Entonces vamos aquí encontrando EX y para hallar EY y este va a ser bien análogo. Encontrando EX. Entonces EX se define como menos la parcial de phi con respecto a X. ¿Qué nos quedaría entonces? Menos la parcial con respecto a X de phi. ¿Y quién era phi? Lo que teníamos en la página anterior. Creo que nos quedaba Q sobre 4pi epsilon sub 0. Y aquí nos quedaba x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado y todo a la 1 medio, ¿verdad? Así nos quedaba. Ok. Entonces hay que sacarle la derivada a eso, ¿verdad? Veamos a ver cómo nos queda. Las constantes pueden salir, menos q sobre 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Y queremos sacarle la parcial con respecto a x de esta expresión. Y es mejor que quede todo ordenado, ¿verdad? De modo que cuando uno da la derivada, pues vea claramente las cosas. Yo pude haber dejado todo adentro, o sea, eso son cuestiones en cuanto a un orden establecido para poder sacar la expresión, pero ¿verdad? Cada quien lo hace como le parezca más fácil. Yo solamente corrijo acá esto para que hagamos esta derivada de esta función, de que se vea de forma explícita la función a la cual le queremos sacar la derivada. Que sería eso, lo demás son constantes, por eso lo saqué del operador derivada. Esa es la función a la cual queremos sacarle la derivada. A ver, entonces, vayanme ayudando a esta derivada. Quedaría menos q sobre 4pi epsilon sub 0. Y si sacamos la derivada de eso, lo podemos reescribir así. Esas son unas derivadas tediosas estas, entonces hay que hacerlo de que queden lo más claras posibles.
para que nos evitemos errores de signos, errores de exponentes. Es mejor hacerlo pasito a pasito, una vez, y entenderle bien a esta cuestión. Se puede escribir así, ¿verdad? A la menos un medio. Aquí me comí la derivada parcial. Voy a correr un poquito esto para acá para introducir el operador derivada, porque creo que es mejor que quede todo explícito. Bueno, eso es lo que tenemos que sacarle la derivada. Entonces la derivada de esto, ¿cómo nos quedaría? A ver, ayúdenme para que interactuemos un poquito. Menos Q sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces, este baja, ¿verdad? A multiplicar. Nos quedaría menos un medio, ¿verdad? De lo mismo. ¿Y elevado a qué exponente? A ver. A la menos 3 medios. A la menos 3 medios, correcto. A la menos 3 medios, ¿verdad? A la menos 3 medios. Muy bien. Por la derivada interna, ¿verdad? Acuérdense que esto es por la regla de la cadena, ¿verdad? Por la derivada interna de esto, que sería ¿quién? ¿Quién sería la derivada interna? 2 por x menos a, ¿verdad? Y la derivada interna de eso, pues es 1 al final, ¿verdad? Entonces, aquí vamos bien. 2 por x menos a por 1, ¿verdad? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces ahora simplifiquemos un poquito cosas aquí, ¿verdad? ¿Qué podría cancelarse? Se ve que se cancela este, ¿verdad? Se ve con este. ¿Qué más? El menos, ¿verdad? ¿Y cómo nos queda la expresión? ¿Cómo quedaría x? Veamos, ¿cómo quedaría x? X quedaría q sobre 4pi epsilon sub 0, y nos quedaría un x menos a en el numerador, ¿verdad? ¿Y qué más? Nos quedaría en el denominador esto. Ahora 3 medios. Así quedaría, ¿verdad? Revisen ahí que no me haya comido nada, por favor. Valídenlo ustedes también. ¿Vamos bien ahí? Sí, está bien. Ok. Ajá, ahora cuéntenme, ¿qué pasaría con X y EY? ¿Qué pasaría con X y EY? Perdón, con EZ y EY. ¿Cómo quedarían las expresiones? Sería prácticamente la misma estructura, solo que en el numerador habría que cambiar. Para Y sería Y menos B y para EZ sería Z menos C. Ok. Entonces, haciendo las sugerencias de ustedes, ¿verdad?
En el Y quedaría igual, ¿verdad? Q sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces me dijeron que cambiara Y menos B, ¿verdad? Y lo demás quedaría intacto, ¿verdad? O sea, lo demás quedaría igual. X menos A al cuadrado, más Y menos B al cuadrado, más Z menos C al cuadrado, a la 3 media. Y la componente Z pues quedaría de forma muy similar, ¿verdad? Q sobre 4pi epsilon sub 0. Voy a hacer un copy-paste acá para ahorrar tiempo, ¿verdad? Copio acá y solo borro lo que tengo que borrar. Y la componente Z quedaría así. Cambiaría esta expresión de acá. Entonces les quedaría Z menos C. ¿Es correcto, muchachos? Valídenlo, por favor. Excelente que participen. Me alegra que participen, que interactuemos. Por eso les pido que validen siempre las cosas, ¿verdad? ¿A todos les queda claro cómo sacar las componentes rectangulares del campo? Sí. Sí. Ok, entonces ustedes vean ahora si les pidieran, aquí no lo están pidiendo en el problema, aquí ya estaría resuelto el problema. Pero si les pidieran que expresaran el campo eléctrico total, que lo expresaran el campo eléctrico total, ¿cómo lo expresarían? Q sobre 4pi. Epsilon sub 0 es factor común en todos, ¿verdad? También es factor común esta expresión que está en el denominador, ¿verdad? Que es factor común. Cuidado con los audios, con los audios, muchachos. Deshabiliten el audio, muchachos. Ok, y entonces eso quedaría como un denominador, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría en el numerador? X menos A sería eso en X, ¿verdad? Más Y menos B en Y, más Z menos C en Z, ¿verdad? Ese sería el campo eléctrico. ¿Qué opinan? Ya con los vectores unitarios. Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen? Vean la expresión y vean si está correcto, Sí, así está bien. ¿verdad? Ahí sería el campo eléctrico. Y ahí sí ya están incluidos los unitarios, ¿de acuerdo? Por la pregunta que me hacían. ¿Quién fue que me hacía la pregunta? Que no le distinguí mucho la voz. Alejandro, yo. Alejandro, ok, listo, Alejandro. Entonces, si se fija, ahí sí ya queda expresado con vectores unitarios, ¿verdad? Lo que teníamos antes eran las componentes y entonces ahora sí ya queda como vectores unitarios y ya queda como un vector, ¿verdad? Como un campo vectorial. Entonces vamos a encerrar esta respuesta como la respuesta final, ¿verdad? Aunque no lo pedían, pero así está más elegante, ¿verdad? Solamente pedía las componentes rectangulares del campo, ¿verdad? El problema, ¿verdad? Entonces ese sería el problema 5.8. Si se fijan ustedes, es una esfera, solo que estaba movida, ¿verdad? Tanto la esfera como el punto. Antes el punto estaba en el eje Z, en el problema inicial que planteábamos en la sección 5.2 del libro de texto. Estaba todo sobre el eje Z, el punto P y la esfera en el origen. Ahora nos han cambiado la esfera a cualquier punto
Y también el punto de campo en cualquier punto arbitral. Se lo hicieron más general todavía. Y esa sería la expresión para el campo, ¿verdad? En este caso. Y para el potencial, la que teníamos el día de ayer, ¿verdad? Vean que son muy parecidas las expresiones, pero no son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer otro problema que es parecido a lo que hemos hecho siempre con esfera, ¿verdad? Que es el 514. Vamos a ver qué pasa con el 514. Una esfera de radio A posee una densidad de carga superficial sigma, pero no tiene densidad volumétrica. De carga. Encontrar phi para todos los puntos fuera y dentro de la esfera. No, fuera y dentro de la esfera. Ok. Entonces vamos a resolverlo. Muy parecido. Dice que usemos la ecuación 5.8. La ecuación 5.8 es la definición prácticamente de potencial, ¿verdad? Sí, el libro la descompone en tres. Yo se las digo a ustedes de forma más general. En forma de D de Q, te las digo. El libro pues la da en forma ya sigma D de A. Entonces, en general, lo que nos pide el libro es partir de acá. Vamos a hacer una figurita. Tenemos el primer octante. Vamos a hacerlo de la forma fácil. Porque aquí ya no tenemos densidad. Aquí hay densidad superficial. Vamos a colocarlo el punto de campo siempre aquí. El punto P sobre el eje Z. Y esta esfera, pues, simplemente tiene densidad superficial aquí en la superficie, ¿verdad? ¿Sí? Sigma constante. Ok. Esa es la condición que tenemos ahora. Es muy parecido a lo que hacíamos antes, muy parecido, bastante parecido, pero ya no es volumétrica la densidad. Entonces van a ver ciertos cambios y va a quedar un poquito más sencillo, ¿verdad? De resolver. Entonces planteémoslo todo, ¿verdad? Tenemos que partir de 5.8, dice, y que es esta, al final es esta la expresión. Tenemos la solución. Tratemos de deshabilitar los audios, muchachos, porque me hace interferencia ahí. Alan Rivera tiene el audio habilitado ahí por si no se ha fijado. Ok, es que lo que pasa es que yo no me puedo fijar ahorita, pero sí, está bueno que ustedes se fijen para que se pueda trabajar un poquito mejor, ¿verdad? Voy a ver un poquito más grande aquí también. Ok. Excelente. Entonces, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿verdad? Y la integral de d de q sobre la magnitud del vector de presión relativa. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Quién sería d de q? Entonces, lo primero que hay que plantear es d de q, ¿verdad? Le pongo aquí un ladito. Encontrando d de q. D de q', si estamos hablando de que estamos con una densidad constante superficial, ¿verdad? Entonces sería sigma por d de a. Sigma por d de a'. ¿Ok? Como es una esfera, esto lo voy a trabajar en coordenadas esféricas, ¿verdad? Me pueden ayudar con el diferencial de área en coordenadas esféricas. Recuerden que el d de q va en función de la fuente, no del punto de campo, ¿verdad? No hemos todavía visto el punto de campo, sino que estamos viendo nuestra fuente
Nuestra fuente es una esfera que está cargada de forma superficial. Entonces, lo más conveniente es trabajarla en coordenadas esféricas, ¿verdad? Entonces, alguien que me apoye con el diferencial de área en coordenadas esféricas para que participemos un poquito. Diferencial de área en coordenadas esféricas. Ese diferencial iría en dirección del radio, ¿verdad? Sí, Entonces sí, porque sería, recuerden que la... Ajá, sería... sería R cuadrado seno de teta, D de teta, D de phi. R cuadrado, seno de teta, D de teta, de female. Exactamente. Aquí es importante entender esa parte, lo que decía Kevin, el que fue el que habló ahorita, ¿verdad, Kevin? Tienen Sí, una esfera. Entonces la esfera, ¿verdad? Cualquier vector de área que sea perpendicular, en este caso como la esfera está completa, ¿verdad? Es la envolvente la que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces cualquier vector perpendicular a la envolvente que va en la dirección del radio, ¿verdad? Sea perpendicular, el vector de área es la envolvente, ¿verdad? Queda perpendicular, queda en dirección del radio porque queda perpendicular a la envolvente. Entonces siempre el vector radial es el que queda perpendicular al área de la envolvente. Entonces por eso usamos el de área de R, ¿verdad? Muy bien. Ya tengo D de Q. Ya tengo D de Q. Ok. Lo que hay que hallar ahora es entonces el vector de R, ¿verdad? Encontrando R. Entonces, veamos acá. Encontrando R. Bueno, de hecho hay que encontrar R, R sin vector. Pero hay que hallar R vector. Ya sabemos que R vector es igual a R menos R'. Entonces hay que identificar en el gráfico quién es R y quién es R'. Entonces, veamos a ver quién sería R. R es el vector que va del origen al punto de campo. Aquí lo he dibujado, ¿verdad? Ese sería R. Entonces, en nuestro caso, R sería Z en dirección de Z, ¿verdad? Nos hemos movido nada más una distancia vertical, entonces por eso el vector R va a ser Z en dirección de Z. Luego tenemos que movernos hacia la fuente. Entonces recuerden que el R' es un vector que va del origen a cualquier parte de la fuente, ¿verdad? Aquí, a cualquier pedacito. Bueno, en este caso diría hasta acá porque es un diferencial de área, ¿verdad? Esta vez, un pedacito del área. Entonces, esto sería R'. Entonces, la resta de los dos es el R vector. Entonces, ¿quién sería ese? Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Bueno, el R', ¿quién sería? La fuente. ¿Cómo se define el vector de posición en coordenadas esféricas? R en dirección de R, ¿verdad? Ahora vean, algo importante. Como si se fijan ustedes, ya pude ver, aquí se puede ver, voy a señalar, se puede ver que este diferencial, yo voy a integrar nada más en teta
y en phi. ¿Qué significado tiene que voy a integrar nada más en teta y en phi? ¿Qué pasa con la R entonces? ¿Qué pasa con el radio? Porque Es en este caso, constante. También es constante, ¿verdad? El radio es constante. Entonces yo puedo decir perfectamente en este problema que el R' es A en dirección de R, ¿verdad? A en dirección de R. ¿Por qué puedo decir eso? Porque no voy a integrar en R, entonces el radio se vuelve constante, siempre va a ser A porque estoy en la superficie, porque lo que hay es una densidad de carga superficial. Entonces estoy en la superficie de la esfera. Y también puedo cambiarlo en el D de Q. En el D de Q puedo decir que es sigma por A cuadrado, ¿verdad? Por el seno de teta, prima, D de teta, D de phi. ¿Les queda claro por qué se puede cambiar? Porque estoy integrando nada más en teta y en phi, entonces el R se vuelve constante. Una vez que tengo esto, ya puedo yo hallar el vector de posición relativa, ¿verdad? Creo que voy a pasar todo esto mejor por cuestiones de orden para acá. Y así puedo hallar la magnitud de R. Porque ya tengo el vector de posición relativa, ya puedo sacarlo. Yo puedo decir entonces que el R vector va a ser igual a ¿quién? Z en dirección de Z menos A en dirección de R, ¿verdad? Y la magnitud de S, ¿quién sería la magnitud de S? De ese vector R. La magnitud de ese vector R, ¿quién sería? La raíz cuadrada de R punto R, ¿verdad? No se les olvide. ¿Y eso cómo nos quedaría esta vez? No lo voy a hacer, ¿verdad? Porque ya lo hice cuando vimos el problema anterior, pero el caso volumétrico, pero a ver, ¿cómo nos quedaría? Parecido. Recuerden que no podemos elevar al cuadrado, es decir, que va a quedar z cuadrado más a cuadrado a lo medio. Sería un error garrafal esto, ¿verdad? Decir esto, que la magnitud de R sería z cuadrado más a al cuadrado a la 1 medio. Automáticamente, ¿verdad? Y tiene malo todo lo que seguiría después de esto, entonces no vayan a hacer eso. Recordar que si estamos trabajando con una esfera y un punto de campo en cartesiana, hay que hacer R.R. ¿Y cuánto les dio eso? ¿Alguien ya lo hizo? Me lo dicte. A ver, interactuemos. No quiero quedar como Al Ramones, haciendo monólogo yo solo. Vamos, interactuemos. Digan Sería ustedes cuánto les quedó. Ajá, z cuadrado más a cuadrado menos 2z por a por coseno de teta. correcto. Raúl, ¿fue el que contestó ahorita? ¿Sí? Valíenme los nombres porque con las voces se las distingo así más o menos. Ok. Yo creo que fue Raúl el que habló ahorita, entonces sería eso, ¿verdad? Perfecto. Es muy parecida a la que teníamos la otra vez, solo que esta vez quedaría con A, ¿verdad? Con A. Y ese coseno sale, acuérdense, del producto punto de Z con R unitario, ¿verdad? Sería bueno darle una revisada a la clase de la sección 5.2 y a la clase de la sección 2.5 para ver cómo sale ese coseno, ¿verdad? Por si a alguien todavía no le queda clara la idea. Bueno, ahora ya tengo todos los elementos de la integral, todo lo que necesito de la integral. Entonces ya podemos pasar nosotros a resolverlo. Voy a ordenar un poquito los apuntes acá. Para que me quede más espacio en el papel. Y
Quizás esto puede pasar para acá. Y esto de acá. Lo pongo acá. Y me queda más o menos espacio ahí, ¿verdad? Ok, entonces juntemos todo en la integral, ¿verdad? Se junta todo en la integral. Solo estoy acomodando cosas acá, ¿verdad? Para que más o menos quede. Se junta todo en la integral y ¿cómo nos quedaría? Luego dicen ustedes. Luego, potencial sería igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral, nos quedaría una integral doble de d de q, tiene d de q sigma por a cuadrado por el seno de teta, d de teta, de phi, y dividido por esa magnitud que teníamos ahí, que sería z cuadrado más a al cuadrado menos 2za por el coseno de teta. Y eso prima, ¿verdad? Y eso a la un medio. Y el límite de integración, ¿de dónde a dónde? De 0 a pi iría teta, ¿verdad? Y de 0 a 2pi iría phi. Yo tengo esfera completa. Bueno, veamos entonces. ¿Cuál puedo integrar de un solo ya? Esto nos quedaría sigma al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Cuál podría integrar de un solo? Yo podría decir que aquí va a quedar integral de 0 a 2pi de phi, ¿verdad? Integral de 0 a pi del seno de teta de teta dividido por z cuadrado más a cuadrado menos 2za por el coseno de teta a la 1 medio. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces ahora, ¿cuánto daría la integral de phi? ¿Cuánto daría la integral de phi? Lo de phi da 2pi. 2pi, ¿verdad? Esto daría 2pi, muy bien. 2pi. Entonces, ordenemos un poco. ¿Y cómo nos queda el potencial entonces? Nos quedaría, si vos ya junto ese 2pi, se cancela con el pi de abajo, entonces les quedaría sigma a cuadrado dividido por 2 epsilon sub 0, ¿verdad? Y nos quedaría simplemente esta integral. ¿Y qué podríamos hacer con esa integral? A ver, ¿qué podríamos hacer con esta integral? Hacer mu igual a, bueno, un cambio de variable. Un cambio de variable, ¿va? Se sugiere hacer, ajá, está bien. Se sugiere
Me dicen que haga mu igual a coseno Coseno. de teta, ¿verdad? Sí. Entonces d de mu sería menos seno de teta De teta. de teta, ¿verdad? Y entonces Hacemos ya si teta es sabemos ese igual a cambio. 0. Ujú. Ajá, si teta es igual a 0, Y teta igual a pi. mu es igual a menos 1, ¿verdad? No, a 1, ¿va? A 1 y menos 1. Ajá, y si teta es igual a pi, eso es igual, mu es igual a menos 1, ¿verdad? Ok. Y esto nos quedaría entonces de la siguiente manera. Sigma al cuadrado, ¿lo bien? Es la misma idea de la volumétrica, solamente que ahora es superficial, ¿verdad? Y esto nos podría quedar de un solo para que esos menos se cancelan, ¿verdad? Para cancelar este menos del diferencial, este que nos queda acá con el, ¿verdad? Lo que se hace es que se le da vuelta al límite de integración, ¿verdad? Al límite de integración y se le pone que quede de menos 1 a 1 y entonces se cancela el menos, para ya no hacer ese paso. Entonces lo que les queda es integral de menos 1 a 1. ¿De quién? De mu, ¿verdad? De mu sobre z cuadrado más a cuadrado menos 2z a mu, ¿verdad? A la aumento. Y esa integral ya la habíamos resuelto. Está en la sección ahí, ¿verdad? En la sección 5.2. ¿Cómo nos quedaría esa integral? Vamos a ver qué pasa aquí. Y aquí la parte que queda más sencilla. Como no es volumétrico, queda más sencillo. Vean, porque sigma a cuadrado sobre 2 epsilon sub 0. Y la integral resuelta la voy a colocar en color verde. Nos quedaría 1 sobre ZA. ¿Se acuerdan solo de ver su clase cuando fue volumétrica, ¿verdad? Multiplicado por valor absoluto de Z más A menos valor absoluto de Z menos A. ¿Todos de acuerdo? Antes teníamos Z más R', ¿se acuerdan? Menos Z menos R', pero como esta vez R' es constante, entonces nos queda Z más A y Z menos A. ¿Y cómo quedaría eso? Veamos entonces el caso fuera de la esfera. Hay que analizarlo caso por caso, ¿verdad? Hemos llegado a esta expresión en la cual tenemos que volver a analizar los valores absolutos, pero con la salvedad de que ya el radio no es variable. Antes nos quedaba una integral en función de R todavía, aquí ya no queda ninguna integral más, porque ya integramos, era integral doble. Hicimos la de phi, ahora estamos con la de teta. Entonces, analicemos el caso ahora fuera de la esfera. ¿Qué pasa con fuera de la esfera? Z mayor que A, ¿verdad? Entonces vamos a decir acá, analizando Z mayor que A. Entonces, si analizamos Z mayor que A, ¿cómo se comportan las barras de valor absoluto? A ver, ¿cómo se comportarían las barras de valor absoluto? Si estoy fuera de la esfera. Z mayor que A. Entonces, simplemente, ¿qué pasa? Se quitan, ¿verdad? Las barras se quitan. Y entonces, ¿cómo va a quedar esto? Z más A menos Z más A
Y hay una cantidad ahí, ¿verdad? Que está multiplicando, que es 1 sobre z más a. Lo voy a poner aquí, ¿verdad? El factor z sobre a que quedaba, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahora entonces? ¿Cómo queda la expresión? A ver, ¿cómo queda esto? Díctenmela, por favor. Quedaría A al cuadrado por sigma entre z epsilon 0. Sigma a cuadrado, ajá, entre z me dice. Ajá, entre epsilon sub 0, z, ¿verdad? Perfecto, así quedaría. Entre epsilon sub 0, z. Así quedaría, ¿verdad? Y la dirección, ¿en qué dirección quedaría? No tiene dirección. ¿Por qué no tiene dirección? Es un escalar. Es un escalar. Correcto, porque es un escalar. Muy bien, también andan en la zona. Muy bien, excelente. Eso sería, miren. Ahora, ¿este potencial es constante o depende de la posición? Esta respuesta. ¿Es constante o depende de la posición? De la posición de Z. Depende de la posición, ¿verdad? Depende de z, la variable es z. Z puede estar, z puede ser 1, z puede ser 2, puede ser 3, y nos queda una función racional, ¿verdad? 1 sobre z es la función, ¿verdad? Ok, muy bien, es correcto. Entonces, no es constante. Va a depender de la posición. Ya tenemos el potencial fuera de la esfera. Entonces, encerrémoslo en un circulito, en un cuadrado acá, ¿verdad? Para saber qué sería nuestra respuesta. Ahora veamos, analizando, ponemos analizando z menor que a. Si z es menor que a, ¿qué ocurre con las barras de valor absoluto? ¿Qué ocurre? A ver, las quito, las dejo, les agrego un menos, ¿qué hago? A la segunda barra le agrega un menos antes. A la segunda barra le agrego un menos antes porque recordamos la definición de valor absoluto de 110, ¿verdad? Que si es menor que a, se le agrega un menos, ¿verdad? Entonces, sería, esta se deja igual porque siempre es una suma, pero en este caso yo debo de agregarle, ¿verdad? Un menos. Y todo dividido sobre z, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión para el potencial en este caso? Alguien que me la dicte, a ver. ¿Cómo nos quedaría? Vamos, interactuemos. A al cuadrado sigma, no, pero perdón, sería A sigma entre epsilon 0. Ajá. Sigma A entre epsilon sub 0. Correcto. ¿A todos les da igual? Así debería ser. Este potencial adentro, ¿depende de la posición o es constante? A ver, contesten.
¿Depende de la posición o es constante? ¿Qué opinan? Opinen, a ver. Constante. Constante. Es constante, ¿verdad? Constante. O sea, en cualquier parte dentro de la esfera va a valer lo mismo, ¿verdad? Va a valer sigma a epsilon sub 0. Entonces, esta vez es constante. Vean la diferencia. La esfera volumétrica con densidad de carga volumétrica se comporta de una manera y la esfera con densidad de carga superficial se comporta de otra manera. Ambas coinciden en que se comportan de forma racional, ¿verdad? Pero cambian las constantes, si se fijan ustedes. Y adentro, antes se comportaba lineal, no, perdón, se comportaba cuadrática antes. Miren, y ahora se comporta constante. Ven, ven cómo cambia, ¿verdad? Ven las ideas, ¿verdad? De estas esferas con densidades de carga superficial y volumétrica. Es muy diferente cómo se comporta de forma volumétrica la densidad de carga, cómo quedan los resultados del potencial a cómo se comporta de forma superficial. La superficial y volumétrica se comportan diferentes, ¿verdad? ¿Ven las ideas? Y si les pidieran sacar los campos, ¿cuánto sería el campo adentro de la esfera? ¿Cuánto sería el Dentro campo sería dentro de la 0. esfera? Cero, ¿verdad? Porque el potencial es constante. Entonces sería cero, ¿verdad? El potencial es uniforme, es constante. Entonces el campo eléctrico quedaría cero, ¿verdad? Adentro. Y afuera, pues sí tendría un valor, ¿verdad? Que habría que sacarlo, ¿verdad? De acuerdo. Y este resultado también se puede generalizar o se puede dejar en función de la carga total también, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso, pues no lo pide el libro, ¿verdad? Solamente les pide que lo hagan en función de la densidad de carga, como lo que vamos a dejar nosotros en el colegio. ¿Queda clara la idea? Sí. ¿Sí? ¿La clase de hoy les queda clara? Sí, sí. Perfecto.